Él es Víctor Rago. Es antropólogo y doctor en lingüística por la Sorbona, doctor en lingüística, postdoctor del programa de ciencias sociales, diploma en filología hispánica. En fin, es un hombre que si alguien conoce cómo somos los seres humanos y en especial los venezolanos y muy concretamente los universitarios y más concretamente de la Universidad Central de Venezuela, es él. Porque aquí dice, estoy viendo en la nueva enciclopedia del siglo XXI, perdón, que es Wikipedia, con todos sus defectos, dice lo siguiente, hablo de Wikipedia, no del doctor. La antropología, dice aquí, es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animales y de su cultura, que es el único rasgo no biológico. Para abarcar la materia de su estudio, la antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales, y así sigue en adelante. Una pregunta. ¿Qué edad tenía cuando decide que lo que usted quiere hacer es antropólogo y bienvenido? 18 años, Ajá. ¿Y recién salido del bachillerato, por qué? porque yo era gran aficionado sobre todo a las manifestaciones musicales de la cultura popular y de la música llanera en particular, pero tenía además intereses que me orientaban hacia las diversas expresiones de la vida de las comunidades populares de Venezuela. Había asistido siendo estudiante de bachillerato a conferencias en las que había oído al doctor Miguel Acosta Sáinez y a otros antropólogos famosos, conocidos de la universidad, de modo que no tuve ninguna vacilación. Cuando egresé del bachillerato, me encaminé hacia la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y me inscribí en la vieja escuela de Sociología y Antropología, que posteriormente en el año 1987 se convirtió en dos escuelas, Antropología una de ellas. Y lo de lingüística tiene que ver cómo, bueno, esas canciones y esas letras y demás, cómo se entendían. No, no tiene que ver directamente con eso. En la organización de los estudios de antropología en Venezuela, nosotros en la universidad seguíamos la estructura de esos estudios profesionales propios de los Estados Unidos. Los fundadores de la escuela fueron profesores norteamericanos, me refiero a la Escuela de Sociología y Antropología. Y en la tradición de las ciencias sociales norteamericanas, la lingüística forma parte de la antropología. No es así en la tradición europea, pero sí en la tradición norteamericana, que fue la que tuvo la influencia principal en la creación de los modernos estudios de sociología y antropología en Venezuela. De modo que cuando la escuela se independiza y se convierte en una escuela de antropología en sentido propio, uno de los departamentos de la escuela, de los 4 departamentos profesionales, uno de ellos es el departamento de lingüística. Los otros eran el departamento de arqueología, el departamento de antropología física y el departamento de etnología o antropología social. De modo que nosotros consideramos a la lingüística una de las 4 grandes ramas de la antropología. Ahora, ¿tenemos algún rasgo en común que defina cómo somos los venezolanos en líneas generales? No importa el nivel social, no importa los estudios que se tengan, no importa su inteligencia mayor o menor. Bueno, eso que podríamos llamar la identidad sociocultural del venezolano es el resultado de un proceso complejo en el que intervienen múltiples factores. No solamente los componentes tradicionalmente mencionados, que son más bien de carácter biológico o racial, africanos, europeos ya de por sí muy mestizados y aborígenes americanos, sino que también el proceso después de la presencia de los europeos y de los africanos en el hemisferio occidental, se hace mucho más rico
y los elementos culturales provenientes de esas tres grandes fuentes se entremezclan de una manera particular. Que Y nos hacen luego, ser y cómo nos hacen ser. Toda esa mezcla que usted está diciendo, ¿cómo nos hacen ser a los venezolanos en líneas generales? bueno, Somos, por ejemplo, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo que respeta las leyes, somos un pueblo que no creemos en caudillos, sino creemos en dirigentes, somos un pueblo democrático, se puede decir que somos de centro derecha, de centro izquierda, o somos extremistas de un lado o de otro, somos machistas, somos homofóbicos. ¿Qué somos en líneas generales? bueno, probablemente seamos de todo eso un poco. Es Ah, difícil carajo. decir, claro, porque se trata de sociedades complejas en las que vamos a encontrar una multiplicidad de componentes. No somos una sociedad, ninguna lo es, pero cabría decirlo de la venezolana, no somos una sociedad uniforme y homogénea en la que vayamos a encontrar en todos los espacios sociales, culturales y políticos de la nacionalidad los mismos componentes, sino que unos pueden estar presentes en mayor o menor grado. De una manera general, si hubiera que hacer una caracterización relativamente extensa de la personalidad nacional básica del venezolano, podríamos decir que somos personas que mantenemos con el trabajo una relación muy particular que no se parece a lo que para otras sociedades puede denominarse la ética del laboral del protestantismo, es decir, sociedades fervorosamente dedicadas a la actividad productiva. No es ese el caso de la sociedad venezolana. Tenemos una relación más bien distendida con la actividad productiva. Tendemos a ser personalidades solidarias y, y amistosas. Desde el punto de vista político, tendemos a ser laxos y de compromisos relativamente flojos, distendidos, de manera que yo diría que constituimos una sociedad con características muy positivas en cierto sentido y con características que nos hacen, que nos crean algunas dificultades para incorporarnos, digamos, a las exigencias del mundo contemporáneo en la que pesan algunos factores como la disciplina, por ejemplo, social que es necesaria para la construcción de sociedades económicamente fuertes. Pero disciplina social no es el mejor momento en este caos mundial en que estamos sumergidos en estas primeras décadas del siglo XXI. Dicen que por la tecnología, por la revolución tecnológica, etcétera, y por la muerte de las ideologías que funcionaron durante el siglo pasado, pero que hoy en día aparentemente ya no funcionan, a raíz de lo cual, por ejemplo, se está acabando el bipartidismo y está en crisis las democracias, etcétera. ¿Qué dice usted de eso? Bueno, efectivamente, podemos considerar que que los sistemas cerrados, los grandes sistemas filosóficos y los grandes relatos que le imprimían márgenes importantes de seguridad a los comportamientos sociales, se han debilitado, y eso ha provocado, digamos, estados de cierta entropía, de cierta anomia, pero que no son necesariamente negativos. Yo creo que la sociedad se reconstituye sobre nuevas bases y es muy probable que en el caso de la sociedad contemporánea, esas orientaciones vinculadas a la disciplina laboral estricta estén en trance de desaparecer. No Antes estoy, que no estoy, hablemos, perdón, ajá. termine la idea, perdón. No, decía que no estoy muy seguro de que eso refleje fielmente el estado de organización de nuestra propia sociedad en la que probablemente intervengan otros factores componentes, pero yo creo que representan una apertura
frente a los límites que imponían los grandes sistemas filosóficos o los grandes conjuntos de creencias que componían las ideologías dominantes y que tienden que han tendido a desaparecer y a ensanchar los márgenes de la libertad individual. Antes de que entremos concretamente a los estudiantes y a la Universidad Central de Venezuela, porque además usted es aspirante a ser rector de la universidad y es interesante saber qué piensa de la Universidad Central en este momento, si se está adaptando al siglo XXI y a las nuevas tecnologías, qué le falta para adaptarse, ¿ok? Si los estudiantes de los últimos 15 años, digamos, van a dar la talla como la están dando muchos estudiantes a nivel mundial egresados de la Universidad Central de Venezuela. Pero en fin, antes de eso, yo siento que el venezolano ha sido, o sea, el que yo conocí después de nacer y tener uso de razón, era de centroizquierda, ¿ok? De centroizquierda más fuerte con los adecos, que eran socialdemócratas, eran, porque ese partido creo que ya desapareció, el partido de Rómulo Betancourt y de los fundadores, y menos con los copellanos, que eran socialcristianos, pero los dos eran sociales. Y además, su política básica económica, ¿no?, siempre fue la misma. El Estado debe ser el fuerte, por lo tanto, de izquierda. Eso ha cambiado, pero ahora siento que todo el mundo está dando bendiciones. Antes solamente daban bendiciones los curas y los padres de uno. Ahora todo el mundo está dando bendiciones, todo el mundo con postalita, todo el mundo esperando que Dios les solucione el problema, ya que los dirigentes políticos aparentemente no se los pueden solucionar. Y ni el caudillo, porque siguen teniendo caudillos, ¿no?, que esperan que ese caudillo les solucione su problema. Un poco tribal, me parece. ¿Estoy equivocado? Ojalá que lo esté. ¿O usted piensa que estoy en lo correcto? No, yo creo que describes correctamente, en buena medida lo que está pasando. Yo también he experimentado cierta perplejidad, cierta extrañeza, cuando oigo que personas que en el pasado se declaraban agnósticas, en este momento prodigan bendiciones e invocaciones al santoral católico, etcétera. Yo lo interpreto como una consecuencia de la desaparición de los grandes relatos, uno, el más importante de los cuales probablemente haya sido, digamos, el marxismo como gran sistema filosófico y de interpretación histórica que alimentó la energía de numerosas generaciones de venezolanos que se sintieron impulsados a actuar en el plano político durante la etapa en que prevalecieron regímenes dictatoriales en Venezuela. El marxismo ha quedado como una cuestión puramente académica en la mayor parte de los sitios, y lo vemos teniendo desempeños políticos poco redituables para su propia causa en los países donde todavía se lo reivindica como un sistema de ideas capaz de orientar el comportamiento de sectores, de grandes sectores de la sociedad. En Venezuela, incluso los que actualmente se autoasumen como adherentes del proceso bolivariano, compatibilizan aparentemente sin ninguna dificultad esa vocación sedicentemente revolucionaria con las invocaciones religiosas y con la exhibición pública de religiosidad. Bueno, A con la mí eso brujería, dice usted, con todo tipo de brujería. no solamente con las religiones institucionalizadas y establecidas, sino también con un conjunto de prácticas que, digamos, que entrarían a formar parte de la esfera de lo mágico religioso. Sí, efectivamente. Allí yo creo ver un cierto signo de debilitamiento de la cultura intelectual y de la formación intelectualmente sólida que tuvieron numerosas generaciones anteriores. Pero parece ser el signo de los tiempos
y de algún modo cíclicamente se repiten estas profesiones de fe que remiten a las esferas irracionales y poco iluminadas, poco ilustradas del comportamiento humano, aún en las sociedades industriales y postindustriales del presente. Bueno, ya que usted mencionó a Marx, Marx detestaba, estaba en contra de lo que él llamaba el lumpen, ¿ok? Entonces, pero yo siento que mientras en el mundo donde yo nací, por lo menos en Occidente y en Venezuela, la clase más humilde y pobre trataba de imitar o de ver o de querer ser clase media, porque al fin y al cabo trabajaban la mayoría en casas de la clase media, ya sea porque eran choferes o lo que sea. Y la clase media trataba de seguir o imitar a la clase rica, ¿ok? Pero yo siento que a nivel mundial, tanto en la música como en la forma de hablar, como en la forma de vestirse, esos pantalones todos rotos, que por cierto son más viejos. Yo recuerdo a mi abuela, yo tendría, qué sé yo, 19 o 20 años, mi abuela era española y decía, José, ¿cómo usas esos pantalones? ¿Cómo sales con esos pantalones todos rotos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y estamos hablando de finales de los años 60 o 70. Pero yo siento que ahora, tanto la clase alta como la clase media, como la clase pobre, hasta los más humildes, todos tratamos de imitar al lumpen proletario, ya sea cantando con Bad Bunny o vistiéndonos como nos vestimos o con el vocabulario soez que uno está sintiendo. Estoy equivocado, estoy exagerando, que nos fuimos al extremo y vamos al lumpen proletario, que ahora los ejemplos están por cierto, los presos, que son los que pusieron de moda enseñar los calzoncillos o los interiores, ¿no? Y muchas otras cosas que esas cosas que se pegan a lo largo de todo el cuerpo, ¿cómo se llama? Eso era antes, estaba muy mal visto, ese tipo de Los cosas. Estoy tatuajes. exagerando, estoy como Cecilia Martínez cuando decía qué tiempos aquellos, ¿no? O eso es lo que está pasando. Eh, Pues a mí me parece que algo de eso está pasando. Claro, ahí hay un componente comercial indudablemente y lo que habría que preguntarse es por qué arraiga esa estrategia de marketing que consiste en, en enorgullecerse de estar ataviado de harapos. Eh, es un fenómeno curioso. Es No, verdad que y además llevar, ¿no? ¿Cómo se llama? En el pecho enorme el anuncio, en lugar de que uno le paguen por decir Christian Dior, o en una nalga Calvin y en el otro nalga Klein en los pantalones, y que uno le paguen por eso, no. Orgullosamente pagan un montón de plata para ser una promoción andante de una serie de empresas. Estoy hablando entonces en el otro extremo. Unos se van a la ropa carísima, por cierto, y que rote, ese tipo de cosas, y los otros con las nalgas como promoción. sí. Habrá que reconocer que en la estrategia de mercadeo de esas grandes empresas, pues anidan habilidades insospechadas para conseguir que la gente, tal como correctamente señalas, en lugar de recibir un estipendio por hacerle propaganda a una marca, se enorgullezca de llevarla y pague lo que pague fortunas precisamente por ataviarse con semejante indumentaria. Eh, eh, Tiene que ver, creo yo, con el efecto disolvente que ha tenido sobre la sociedad en su conjunto la desaparición de los llamados grandes relatos, de las narrativas omnicomprensivas como las grandes ideologías, entre las cuales, insisto, una de las más importantes era el marxismo y que todavía conserva una vitalidad residual que podemos apreciar a través de los partidos políticos
que actúan en su nombre en algunos. Creo que es un signo de deterioro y de decadencia intelectual contra el que bien vale la pena esforzarse por luchar. Y de ahí el papel tan significativo y tan relevante que toca a las universidades, si me permite que mencione el tema universitario en este momento, porque son precisamente los centros avanzados del conocimiento los que pueden hacerle contrapeso a estas tendencias que han reducido o que han tenido, aunque sea colateralmente, el efecto de reducir la existencia humana a una inanidad completa y a un conjunto de prácticas en las que no se privilegian factores que en el pasado se consideraban importantes, propiedades y atributos de la conducta humana, el placer por el conocimiento, el deseo de ser cultos, el valor de la cultura como forma de organización del mundo como dispositivo para otorgar significado a la existencia humana. Son tiempos duros, son tiempos difíciles, y no vemos en el liderazgo, en los liderazgos nacionales actuales, nada que sugiera que los países van a encaminarse en una dirección que los enriquezca desde el punto de vista cultural e intelectual, sino todo lo contrario. Hay razones para ser pesimistas a ese respecto, pero yo creo que en ese proceso que deploramos, las universidades, el sistema educativo en general, pero las universidades en particular, tienen un papel de mucha significación que cumplir. Ahora, si usted estudió en la escuela de sociología, uno de sus apéndices, obviamente lo formaron para el marxismo. Estoy hablando de la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? Porque ahí se formaban a los marxistas. Y me consta porque inclusive el decano de la época, cuando yo siempre quise estudiar sociología en lugar de física y matemática y letra y ese tipo de cosas. Claro, estudia ahora que formamos unos auténticos marxistas. Yo recuerdo que, bueno, pero es que yo vivo en un país que es capitalista, yo no quiero ser marxista ni pienso ser marxista. Y eso fue una cosa fundamental para no estudiar allí. No sé si cambió o no cambió, pero ¿usted cree en eso que dicen también el otro extremo, que todo lo que está pasando con darle no solamente oportunidades, cosa que estoy de acuerdo, sino también que las minorías impongan inclusive un lenguaje? Eso lo está haciendo la extrema izquierda en combinación con unos empresarios idiotas que creen que si llega a la extrema izquierda mundial los chinos o los rusos, no sé si con quién están ellos, depende de si están con Trump o con Biden, ¿no? Lo están haciendo, ellos sí van a saber gobernar y que han engañado a todos los dirigentes del mundo entero y se han puesto de acuerdo, lo que los seres humanos es imposible que se pongan de acuerdo para nada, y tanta gente, para debilitar Occidente, que es una, o es que esto es parte de una crisis, cada vez que hay una revolución, como por ejemplo la revolución industrial, hay una crisis social que a la larga, ¿no? Que al principio angustia a la gente, pero que a la larga mejora la situación de la sociedad. ¿Qué piensa usted de todo eso? De todas esas teorías de la conspiración. No creo que sean teorías que tengan fundamento. Yo creo que la crisis de la sociedad contemporánea produce una multiplicidad de manifestaciones, y es verdad que puede darle cabida a, a, a especulaciones y formulaciones conjeturales que en algunos casos además se presentan con la fuerza del dogma, como creencias fuertemente consolidadas, y que atribuyen el curso de las cosas a factores como los que tú estás señalando. Pero yo no creo digamos, constituya una explicación racional de los fenómenos. A mí me parece que la sociedad contemporánea ha atravesado sucesivamente numerosas crisis, atraviesa una en este momento en la que se han producido enormes desajustes, pero que habrá siempre
la posibilidad de que la sociedad, eh, digamos, practique los ajustes necesarios para no terminar desplomándose del todo. Yo confío en la reflexión racional que aspira legítimamente a comprender el sentido de las cosas y que procura reconocer en el comportamiento de los fenómenos de la realidad dinámicas, digamos, susceptibles de explicación en última instancia, aunque no todo lo admitan en este momento. Pero creo que en los márgenes de la sociedad contemporánea en crisis, pues hay un terreno fecundo para que cualquiera que sea el signo político y cualquiera que sea la extracción social o socioeconómica de ciertos sectores, florezcan las teorías conspiranoicas y las teorías que atribuyen a factores oscuros e irracionales las causas de las dificultades que confronta la sociedad contemporánea. No creo que eso sea de esa manera. Bueno, en ese paraíso donde usted da clases, donde estudió, yo también estudié, llamado Universidad Central de Venezuela, en esa galería, ¿no?, de los más grandes de la época, de los más grandes artistas de la época, desde Calder hasta nuestros artistas, en esa maravilla, los maestros en este momento, o bueno, se dicen los profesores, o los catedráticos, en este momento están mal pagados, ¿no?, si todavía siguen allí. Y si no siguen, ¿no?, están mal pagados también con lo que le corresponde por haber sido catedrático allí. Y cada vez hay menos. Tanto profesores que quedan como los alumnos están con el mismo problema que tiene la dirigencia, y yo no diría que la venezolana, la dirigencia mundial. Yo no sé si la dirigencia china, que es milenaria y paciencia, y han descubierto que el capitalismo realmente, ¿no?, sí le da poder a China y lo puede convertir, que ya es la segunda potencia mundial, ¿ok? Sería la excepción. Pero en líneas generales el liderazgo mundial es un desastre comparado con aquellos líderes de los años 50, 60, 40. Y no solamente los líderes, las ideas, ¿no?, los estudios universitarios, los estudios de bachillerato y primaria, donde se forman a los estudiantes que van a llegar a la universidad. Con todo ese lío, ¿no?, ¿por qué usted quiere ser rector? Yo quiero ser rector porque creo que puedo contribuir significativamente con el concurso de la comunidad universitaria, no con mi esfuerzo individual solamente, a recuperar el sentido fundamental de la institución que ha ido extinguiéndose a lo largo de estos últimos años, en parte por causa de la implacable política antiuniversitaria del gobierno nacional. Yo creo que los universitarios debemos hacer un esfuerzo, a veces digo, aunque sea un esfuerzo postrero, por recobrar la institución que estamos en trance de perder, si no nos convencemos de que es necesario salvarla, de que es necesario recomponernos como comunidad universitaria para reimpulsar la institución, para revitalizarla. Yo creo que puedo hacer una contribución a ese respecto y la he estado haciendo a lo largo de todos estos años. Yo no soy profesor jubilado, soy profesor activo todavía. Y en la ocasión en que se presenta la oportunidad de elegir nuevas autoridades, bueno, he pensado que con un equipo del que formo parte, podemos hacer una contribución importante, modesta, no una contribución que por sí sola va a recuperar a la institución, pero una contribución importante porque estamos animados de un cuerpo de ideas que yo creo que son
pertinentes y que son necesarias en este momento para la Universidad Venezolana. Es verdad que no se trata de un ejercicio fácil, el de la función rectoral en las condiciones actuales, pero bueno, pues yo he hecho toda mi vida vinculado estrechamente a la institución académica universitaria en la Universidad Central de Venezuela siempre, y la conozco bien. Creo que me corresponde en este momento dedicarle una parte de mi energía y de mi entusiasmo a evitar hasta donde yo pueda, repito, con el concurso de la comunidad universitaria a la que es necesario convocar para evitar que la universidad se extinga, porque corre el riesgo de extinguirse, de desaparecer, si, si el gobierno consigue subordinarla enteramente a sus propósitos políticos. Eso hay que evitarlo. Ahora, sin quitarle mérito al anarquismo, que tuvo grandes líderes, grandes dirigentes mundiales en el siglo, especialmente el siglo XIX y principios del siglo XX, el anarquismo que uno está viviendo en el mundo y que se está viviendo en la Universidad Central de Venezuela y en el país no es precisamente, ¿no?, el mismo ni es ideológico. Es una especie de caos. ¿Cómo usted piensa, por muy buenos trabajadores y abnegados que sean, las 10, 15 personas que lo van a rodear, teniendo en cuenta además que los decanos y su gente lo van a apoyar, aunque no piensen como usted? ¿Cómo piensa solucionar una cosa tan difícil que no está aislada del resto de los problemas del país en el momento de mayor gravedad que vive Venezuela en su historia? No sé, cuando las luchas en la época del Libertador y inmediatamente después, si el caos era tan grande como ahora, ¿cómo piensa unir a toda esa gente y que la gente lo siga y entusiasmar a los muchachos y a los profesores, a los catedráticos? Yo sigo en el bachillerato, como verá. No, no es ciertamente una tarea fácil, porque uno de los efectos que ha producido la crisis universitaria como consecuencia de la privación de recursos a que la ha sometido el gobierno nacional es la conversión de los sueldos en algo indigno de ese nombre. La comunidad universitaria está pugnando por sobrevivir, dedicándose hacer cualquier cosa que le permita subsistir en las penosas condiciones a las que se encuentra sometida. Pero hay una reserva de energía intelectual y hay una reserva moral importante todavía en la comunidad universitaria, y hay un sentimiento de adhesión a la institución de la que se ha formado parte durante muchos años, de la que creo yo que puede echarse mano legítimamente, a la que podemos convocar nuevamente a la participación. No es sencillo, pero hay gente que está dispuesta a hacerlo. Eh, un rector está rodeado de un entorno cercano, poco numeroso probablemente, pero el dispositivo de gestión institucional de la universidad es algo mucho más amplio y complejo, mucho más rico. La conducción de la institución no la hace el rector personalmente y por sí solo. El rector debe tener la capacidad e incluso la generosidad de convocar a la participación para el complejo proceso de gestión integral de la institución a un conjunto de personas que ocupan los lugares de la estructura funcional de la universidad, pero también debe abrir nuevos espacios de participación para que la universidad recobre una propiedad muy importante que ha ido perdiendo gradualmente en los últimos años y que es su vocación deliberativa. La universidad es un gran centro de discusión. La universidad hay que concebirla como un espacio para que los más diversos problemas
del país, del mundo y de la propia universidad sean objeto del examen crítico por los propios universitarios. Esa capacidad, esa inclinación al debate se ha ido perdiendo en la universidad y hay que recobrarla, porque la solución de algunos de los grandes problemas que afligen a la universidad no va a ser posible si el conjunto de la comunidad no se implica estrechamente en el abordaje de los problemas. Aquí no van a ser unos cerebros privilegiados encerrados en un recinto con aire acondicionado, en el despacho rectoral, pongamos por caso, los que van a proponer las ideas que van a servir para salvar a la universidad. La posibilidad de que la universidad sobreviva depende de que la colectividad universitaria muestre disposición a comprometerse en un debate sobre una agenda de problemas importantes que incluyen la modificación de su estructura, la redefinición del liderazgo universitario como un liderazgo más intelectual que político, la renovación del régimen académico en su conjunto de la universidad, que es algo más que la simple actualización de los planes de estudio, un conjunto de problemas que han estado ausentes de la agenda de los cuerpos de dirección universitaria, del Consejo Universitario en particular, en los últimos años. Esos problemas hay que reintroducirlos en la agenda de la institución, pero hay que convertirlos también en el tema de debate del conjunto de la comunidad universitaria en nuevos espacios, en nuevos ámbitos que faciliten, que favorezcan, que estimulen la participación de los universitarios. Y de allí van a salir las ideas y la voluntad de consenso necesaria para formular políticas institucionales, que es otro grave déficit, habría que decir que crónico, que presenta la universidad en este momento, la ausencia de políticas institucionales de largo aliento que proporcionen un marco inteligible para dotar de significado al esfuerzo de dirigir la institución. Bueno, Son pues cosas generales las que estoy diciendo, pero estoy tratando de poner el acento en los asuntos que me parecen sensibles y claves. Participación, liderazgo académico y no liderazgo puramente político, que es como tradicionalmente se ha interpretado la alta responsabilidad de conducción institucional en la universidad. Sí. En la universidad se ha pensado durante mucho tiempo que hay dos carreras, la carrera académica, que conduce a los progresos en el escalafón y a la preparación intelectual, y la carrera política, que conduce al rectorado, por lo visto. Esa es una bueno, visión. Víctor, de verdad que muchísimas gracias. Van a cortarnos esto. La gente de Zoom nos deja solamente 25 a 30 minutos. Víctor Rago, antropólogo y doctor en lingüística por la Sorbona, está esperando y quiere ser rector y tiene mucho tiempo trabajando por la universidad. Un abrazo, sí, muchas gracias y Muchas suerte. gracias, Napoleón. Ok, Un placer hablar contigo. Muy igualmente, bueno contigo. hasta luego.